En la sesión de hoy del curso de métodos y técnicas de investigación social nos vamos a centrar en un campo de investigación que es el de la observación. La observación es una técnica, es un gran ámbito de técnicas de investigación social que abarca diferentes campos de conocimiento. Su origen remite a la antropología, con el abordaje etnográfico principalmente, pero a su vez se ha ido reproduciendo, extendiendo en otros campos, desde las ciencias naturales a las ciencias sociales. Es una actividad que es común a la mayoría de los métodos, está presente. La diferencia será el grado de sistematización que utilizamos. Ese aspecto de la sistematización a lo que remite es a la necesidad de contar con un procedimiento que nos guíe en el proceso de observación y que además dé las pistas suficientes para que otra persona pueda replicar ese ejercicio de observación. De esa manera intentamos evitar el sesgo de la subjetividad. De cara a que la observación sea sistemática, podemos utilizar diferentes recursos. Uno de ellos es remitir a las 5 W clásicas del periodismo anglosajón, que remiten a las preguntas que nos hacemos. Es decir, tendríamos que definir qué es lo que vamos a observar, es decir, definir nuestros objetivos de observación, a quién vamos a observar, delimitando claramente los grupos, los individuos, las conductas que queremos estudiar, desde dónde vamos a realizar esa observación, negociando ese proceso de acceso al campo que vamos a estudiar, cuándo esa observación debe estar delimitada en el tiempo y sobre todo el cómo vamos a realizar, es decir, cómo vamos a tomar los datos, cómo los vamos a procesar posteriormente, qué dispositivos vamos a utilizar, desde las cámaras a el cuaderno de campo. Tenemos una serie de dispositivos tecnológicos que podemos utilizar a la hora de plantear ejercicios y prácticas de observación. La observación de tipo directo se centra en la obtención de datos en el contexto natural, a diferencia de la observación experimental. La observación experimental a lo que remite es a construir una situación artificial que nosotros controlamos para ver cómo la gente se comporta. Normalmente la observación directa remite a contextos naturales, contextos en los que no hemos intervenido. Es decir, nuestra función es intentar comprender el objeto de estudio, el campo que estamos analizando, sin intervenir en él. Dentro de esa no intervención tenemos diferentes grados de participación, desde la participación nula, es decir, desde el intento de no intermediar en absoluto, hasta el máximo de participación, que lo que pretende es incluso transformar, mediante la presencia del investigador, la situación, el contexto que está siendo observado. En muchas ocasiones, las técnicas de observación son una fuente, una provisión para hipótesis, para elaborar hipótesis de cara a la aplicación de otras técnicas de investigación, por lo tanto cuenta con un importante potencial de tipo exploratorio. La observación directa tiene diferentes tipos en función del eje del que hablábamos anteriormente, desde el nivel de participación máximo a la menor participación. Y dentro de esas observaciones tenemos diferentes niveles de intensidad, desde el abordaje más extensivo, que remitiría a patrones similares a los de la encuesta, a observación directa en entornos con un enfoque más intensivo, con pequeños grupos o pequeños casos. La observación indirecta remite al uso de otras técnicas de investigación. Dentro del campo de la observación directa tendríamos un ámbito que sería el de la autoobservación de los propios individuos, en el que no entraremos en este curso, y a continuación nos centraremos en la observación sistemática y en la observación participante. La observación directa de tipo sistemática se practica sobre grupos sociales y lo que se intenta es identificar y registrar las conductas de los individuos que forman parte de esos grupos. Tendremos abordajes más estrictos, donde previamente se hayan codificado las posibles conductas a observar, y tendremos abordajes más abiertos, en los que esas categorías, esas opciones, esas conductas se vayan incorporando, vayan surgiendo a lo largo de la investigación. Por lo tanto, el grado de apertura, el grado de estructuración de la observación también es variable. ¿Cuál es el objetivo de la observación directa sistemática? Pues principalmente medir la forma, la duración de las diferentes conductas individuales, de las relaciones
grupales que se dan en el campo que estamos observando. Y para eso, pues lo que se realizan son protocolos de observación. Protocolos de observación, nuevamente, que habrá que negociar, habrá que decidir su grado de apertura, desde protocolos muy cerrados, que lo que persiguen es monitorizar una serie de conductas, a otros más abiertos a la diversidad de comportamientos y de conductas que existen a nuestro alrededor. Por lo tanto, de diseños cerrados a diseños abiertos podemos encontrar opciones diferentes, un eje en el que también nos podemos mover a la hora de plantear nuestra investigación. Procedimiento a seguir, similar a algunas de las técnicas de investigación de las que ya hemos hablado a lo largo del curso. Es necesario identificar a nuestras unidades de análisis, las personas, los sujetos, los individuos que vamos a observar y a partir de los cuales vamos a registrar sus conductas. El muestreo, recordamos, no tiene carácter probabilístico y normalmente pues, viene dado en gran medida por nuestra capacidad de acceder a ese campo. Es decir, en las técnicas de observación uno de los momentos más complicados es la negociación del acceso al campo y para eso pues, normalmente se recurren a muestreos abiertos por conveniencia, por la posibilidad de acceder a ese contexto de observación. La observación directa sistemática más cerrada nos llevaría a desarrollar un proceso de registro, de codificación y de categorización similar al que hemos utilizado en otras técnicas de tipo cuantitativo, como la encuesta o el análisis de contenido. Desde ese modelo, que sería el más cerrado, podemos ir transitando hacia modelos de observación directa más abiertos a otro tipo de fenómenos. A la hora de medir esos comportamientos tendremos diferentes aspectos a tener en cuenta, desde si una conducta ocurre o no ocurre, de si es más o menos frecuente, de cuánto tiempo sucede entre que se aplica un estímulo y sucede una respuesta, de cuál es la duración de esas conductas y también cuál es la intensidad. Recordad que estamos situados en un enfoque, en estos momentos, más cerrado de la observación directa. En el caso de la observación directa de tipo participante, normalmente el enfoque es mucho más abierto. ¿Por qué? Porque la persona que está investigando forma parte de la situación investigada. Es un enfoque de tipo etnográfico que remite a la antropología y en donde es necesario contar con un conocimiento previo del contexto que vamos a observar. ¿Cuál es la función que asume el investigador? Pues además de querer conocer y explicar una realidad social, lo que intenta es transformarla y para ello utiliza el propio proceso de investigación para modificar, para intentar mejorar las condiciones de vida del contexto que está estudiando. En ese sentido, estos enfoques, además de la observación, suelen combinarse con otro tipo de técnicas cualitativas, como las entrevistas u otro tipo de reuniones de carácter grupal. Lo que se intenta es que la presencia de esa persona poco a poco se vaya digiriendo, se vaya asumiendo con naturalidad por parte del grupo que está siendo analizado, hasta llegar a un punto en el que se convierta en algo natural. Nunca se llega a un punto de total naturalidad, porque siempre la presencia y el rol del investigador está presente, pero las condiciones, los comportamientos, llega un momento en el que la gente se adecúa al estilo de vida y respeta las normas de convivencia establecidas dentro de ese grupo. Por lo tanto, lo que intenta el investigador es acumular los datos que prueben y que demuestren las conclusiones, no partir de teorías previas para buscar los datos. Es un enfoque de tipo inductivo. ¿Qué fases se suelen desarrollar, se plantean en una observación directa de tipo participante? Pues desde una fase inicial, cuyo objetivo, cuya meta es la exploración, es decir, hacerse al campo en el que se está investigando, a poco ir sistematizando la recogida de datos, definiendo aquellos conceptos y aquellas categorías que explican mejor los comportamientos que estamos observando y poco a poco reducir la información a categorías centrales que sirvan, que sean útiles para explicar y para entender los comportamientos del grupo que estamos observando. La meta última es integrar ese conocimiento en un corpus teórico previamente existente que debería enriquecerse de alguna forma con los resultados obtenidos en la investigación por medio de técnicas de observación.